Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. Ya saben, siempre me emociona compartir con ustedes nuestras pasiones y, en esta ocasión, estoy vibrando de alegría. Prepárense porque hoy nos sumergiremos en un torbellino de emociones, glamour y, por supuesto, mucho drama. Vamos a desmenuzar, analizar y celebrar un evento que ha sacudido el mundo de las telenovelas, la consagración de Demet en los premios de la telenovela española Mira. Sí, amigos, lo han oído bien. Demet, nuestra querida Demet, ha conquistado el premio a Mejor Actriz. Un triunfo rotundo, un reconocimiento merecido, una fiesta para todos nosotros, sus incondicionales seguidores. Y como saben, aquí no nos quedamos en la superficie. Vamos a profundizar, a escudriñar cada detalle, a revivir cada momento clave. ¿Están listos para un análisis exhaustivo con chismecitos jugosos, opiniones apasionadas y, sobre todo, mucho amor por el arte de la actuación? Pues prepárense. Suscríbanse si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguna de mis futuras aventuras y, sobre todo, prepárense para descubrir todo sobre esta increíble victoria. *** Primer acto, el contexto y la importancia de los premios Mira ***. Para entender la magnitud de este triunfo, es fundamental que nos ubiquemos en el escenario adecuado. Los premios de la telenovela española Mira son, sin lugar a dudas, el evento cumbre del año en la industria televisiva española. Es una noche mágica, una celebración del talento, la dedicación y el trabajo arduo que hay detrás de cada telenovela. Es una oportunidad para reconocer el esfuerzo de actores, actrices, directores, guionistas, productores, técnicos, todos aquellos que hacen posible que estas historias lleguen a nuestros hogares y nos cautiven. Imaginemos la atmósfera, el brillo de las luces, la elegancia de los vestidos, la emoción palpable en el aire. Los premios Mira son mucho más que una simple entrega de galardones. Son un encuentro, una reunión de la familia televisiva, donde se comparten risas, lágrimas y, sobre todo, la pasión por este arte que nos une. Y cuando hablamos de Mejor Actriz, estamos hablando de lo más alto, de la cima del reconocimiento. Es el premio que consagra a una actriz como la mejor del año, la que ha logrado interpretar un personaje de manera excepcional, la que ha emocionado, conmovido y cautivado a la audiencia. Es un premio que exige talento, versatilidad, dedicación y, sobre todo, la capacidad de transmitir emociones de manera auténtica y convincente. La competencia es feroz. Cada año un grupo de actrices talentosísimas y dignas del reconocimiento luchan por este prestigioso galardón. La elección del jurado es difícil, considerando la calidad de las interpretaciones que se presentan. La presión es enorme, la expectativa es alta y la emoción es indescriptible. En este contexto, cuando el nombre de Demet resonó en el salón, seguido de Mejor Actriz, el impacto fue monumental. Fue un momento de éxtasis, de alegría desbordante. Un grito colectivo de felicidad, una ovación ensordecedora y, sobre todo, la certeza de que el trabajo arduo, la pasión y el talento habían sido reconocidos. *** Segundo acto, el momento del triunfo y la reacción del público ***. Imaginemos la escena, la tensión en el aire, los corazones latiendo con fuerza, las palmas sudorosas. La presentadora, con una sonrisa radiante, anuncia a la ganadora. Los focos se enfocan en Demet, quien espera ansiosamente con la esperanza de que su trabajo sea reconocido. El silencio se rompe, el nombre de Demet es pronunciado y, de inmediato, estalla la euforia. Aplausos atronadores, gritos de alegría, lágrimas de emoción. La cámara enfoca a Demet, quien parece incrédula, pero a la vez rebosante de felicidad. Sus ojos brillan, su sonrisa ilumina el escenario, y la emoción la embarga. Es un momento mágico, un instante que quedará grabado en la memoria de todos los presentes y de todos aquellos que siguieron la ceremonia desde sus hogares. Es un momento de reconocimiento a años de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio y, sobre todo, de pasión por la actuación. Las imágenes se suceden, Demet subiendo al escenario, recibiendo el premio con gratitud y humildad, abrazando a sus compañeros y compañeras, y dedicando el triunfo a todos aquellos que la han apoyado a lo largo de su carrera. Pero la emoción no se queda ahí. La reacción del público en redes sociales fue inmediata y abrumadora. Las felicitaciones, los mensajes de apoyo, los elogios a su talento y a su trabajo se multiplicaron. Demet se convirtió en tendencia, en el centro de atención, en la protagonista indiscutible de la noche. El triunfo de Demet no solo fue celebrado por sus fans, sino también por sus compañeros y colegas de la industria.
Los mensajes de felicitación, las muestras de cariño y admiración, demostraron el respeto y la estima que genera en el mundo de la actuación. Tercer acto, el análisis de la victoria porque Demet merecía el premio. Ahora bien, la pregunta clave: ¿por qué Demet? ¿Qué la hizo destacar por encima de las demás candidatas? La respuesta, como ya mencioné, no es sencilla. Hay muchos factores que influyen en la decisión del jurado, pero podemos analizar algunos elementos clave que sin duda contribuyeron a su victoria. 1. Versatilidad actoral. Demet es una actriz camaleónica, capaz de transformarse por completo para interpretar una amplia gama de personajes. Desde la heroína dulce e inocente hasta la villana despiadada y calculadora, Demet demuestra una versatilidad asombrosa. Tiene la capacidad de sumergirse por completo en el papel, de adoptar la personalidad, los gestos y las emociones de cada personaje de manera creíble y convincente. Piensen, por ejemplo, en su inolvidable interpretación de Ana en la telenovela Entre sombras. En esta historia, Demet nos regaló una actuación memorable, transitando por diferentes emociones con una maestría impresionante. La vimos sonreír, amar, sufrir, odiar, perdonar, y en cada una de estas facetas, Demet nos conmovió con su realismo y su entrega. En una escena, la vimos radiante de felicidad, celebrando el amor. En la siguiente la vimos destrozada por el dolor, sufriendo una traición. En otra la vimos con la furia contenida, planeando su venganza. Esa capacidad de transitar por diferentes emociones, de ser vulnerable y fuerte al mismo tiempo, es lo que la hace tan especial y la distingue de otras actrices. 2. Compromiso con su trabajo. Demet es una actriz que se entrega por completo a su trabajo. No se conforma con la superficialidad. Busca la profundidad, la autenticidad, la verdad. Estudia el guión a fondo, investiga sobre la historia y la psicología del personaje, y se prepara física y emocionalmente para cada escena. No es una actriz que simplemente memoriza sus líneas y las recita. Demet se sumerge en el personaje, lo analiza, lo entiende, lo siente. Busca la conexión emocional, la verdad en cada gesto, en cada palabra. Y eso, amigos, se nota en la pantalla. Se nota en la intensidad de su mirada, en la forma en que se quiebra su voz, en la manera en que transmite las emociones. Demet no solo actúa, sino que vive el personaje. Se involucra en cada detalle, desde el vestuario y el maquillaje hasta la postura y la forma de caminar. Es una actriz meticulosa, perfeccionista y apasionada, que se entrega por completo a su trabajo. 3. Conexión con el público. Demet tiene una conexión muy especial con el público. Sabe cómo llegar al corazón de los espectadores, cómo generar empatía y cómo hacer que nos sintamos parte de la historia. Es una actriz que no solo interpreta, sino que también comunica. Sabe cómo utilizar su talento para contar historias, para transmitir mensajes y para generar emociones. Sabe cómo hacernos reír, llorar, emocionarnos y reflexionar. Y eso, en el mundo de las telenovelas, es fundamental. Demet es una actriz que tiene la capacidad de conectar con el público a un nivel emocional profundo. Logra que nos identifiquemos con sus personajes, que sintamos sus alegrías y sus tristezas, y que nos involucremos en sus historias. 4. Impacto cultural. Las telenovelas, y Demet en particular, tienen la capacidad de influir en la sociedad. Abordan temas importantes como el amor, la amistad, la familia, la superación, la injusticia y la igualdad. Y Demet con sus personajes contribuye a visibilizar estos temas y a generar conciencia. Sus personajes son un espejo de la sociedad, que nos permiten reflexionar sobre nuestras propias vidas y sobre el mundo que nos rodea. Sus interpretaciones son una voz que se escucha, una imagen que inspira y un ejemplo a seguir. Cuarto acto. Los elementos clave de sus interpretaciones, un recorrido por sus roles más emblemáticos. Para comprender mejor el triunfo de Demet, es necesario repasar algunos de sus personajes más emblemáticos y analizar las interpretaciones que la llevaron a lo más alto. 1. Ana, emoticono besos. Ya hemos mencionado a Ana, la protagonista de Entre sombras. Este personaje fue clave en la consagración de Demet. Ana es una mujer fuerte, valiente y luchadora, que enfrenta numerosas adversidades a lo largo de la historia.
Demet logró transmitir la vulnerabilidad de Ana, su dolor, su sufrimiento, pero también su fortaleza, su resiliencia y su capacidad de amar. Su interpretación fue tan conmovedora que el público se volcó por completo con ella, sintiendo cada emoción que Ana experimentaba. Los momentos más memorables de su interpretación fueron aquellos en los que Ana se enfrentaba a la traición, a la injusticia y a la pérdida. Demet logró transmitir el dolor, la angustia y la desesperación de Ana de manera magistral, haciendo que el público se identificara con ella y sufriera junto a ella. *2. Valeria, emoticono besos. Valeria es otro personaje emblemático en la carrera de Demet. En esta telenovela, Demet interpretó a una mujer ambiciosa, manipuladora y con un lado oscuro. Su interpretación fue arriesgada, ya que tuvo que sumergirse en la psicología de una villana. Demet logró crear una villana compleja, con matices y contradicciones. No se limitó a ser la mala de la historia, sino que le dio profundidad, mostrando sus motivaciones, sus miedos y sus debilidades. Su interpretación fue tan convincente que el público se debatió entre el odio y la fascinación por Valeria. *3. Sofía, emoticono besos. En Corazones rebeldes, Demet interpretó a Sofía, una joven rebelde, idealista y soñadora. Sofía es una mujer que lucha por sus ideales, que defiende la justicia y que se enfrenta a las convenciones sociales. Demet logró transmitir la energía, la pasión y el entusiasmo de Sofía. Su interpretación fue llena de vitalidad, de optimismo y de esperanza. El público se identificó con la rebeldía de Sofía, con sus ganas de cambiar el mundo y con su lucha por un futuro mejor. *5 acto, el discurso de agradecimiento y la importancia del reconocimiento *. El discurso de Demet en la ceremonia de los premios Mira fue, sin duda, un momento clave. Fue un discurso lleno de agradecimiento, de emoción y de palabras que tocaron el corazón de todos los presentes y de todos aquellos que siguieron la ceremonia desde sus hogares. En su discurso, Demet agradeció a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo y, por supuesto, al público por su apoyo incondicional. Destacó la importancia de la dedicación, del trabajo en equipo y de la pasión por la actuación. Demet también dedicó el premio a todas las mujeres que luchan por sus sueños, que se enfrentan a la adversidad y que no se rinden ante los obstáculos. Fue un discurso inspirador que demostró la humildad, la gratitud y la generosidad de Demet. El reconocimiento de los premios Mira es importante no solo para Demet, sino también para el mundo de las telenovelas. Es un reconocimiento a la calidad de las producciones, al talento de los actores y actrices, y a la importancia de este género en la cultura popular. Demuestra que las telenovelas son mucho más que simples historias, son reflejo de la sociedad, son espejo de nuestras emociones y son fuente de inspiración y entretenimiento. Son un vehículo para abordar temas importantes, para generar conciencia y para conectar con el público. El triunfo de Demet en los premios Mira es una celebración de la excelencia en la actuación, de la pasión por el arte y del poder de las historias para transformar nuestras vidas. Es un triunfo para ella, para sus compañeros y para el mundo de las telenovelas. *6 acto, ¿qué esperar de Demet en el futuro? Proyectos y expectativas *. La pregunta que todos nos hacemos, ¿qué podemos esperar de Demet en el futuro? ¿Qué nuevos retos afrontará? ¿En qué nuevos proyectos la veremos brillar? Conocemos a Demet. Sabemos que es una actriz que no se conforma, que siempre busca nuevos retos y que está dispuesta a sorprender. Sabemos que es una actriz inquieta, curiosa y creativa, que siempre está buscando nuevos caminos y nuevas oportunidades. Quizás la veamos en nuevas telenovelas, en nuevos personajes, explorando nuevos géneros y nuevos horizontes. Quizás la veamos en el cine, en el teatro o en proyectos internacionales. Lo que sí es seguro es que donde quiera que vaya, Demet dejará su huella, demostrando su talento y su pasión por la actuación. Sus fans estaremos siempre ahí, listos para aplaudir cada uno de sus logros, para celebrar cada uno de sus éxitos y para acompañarla en cada uno de sus proyectos. *7 acto, reflexiones finales y el legado de Demet *. En conclusión, la victoria de Demet en los premios Mira es un reconocimiento merecido a su talento, a su dedicación y a su compromiso con su trabajo. Es una celebración de su versatilidad actoral, de su capacidad de conectar con el público y de su impacto cultural. Demet ha demostrado ser una actriz excepcional, con una capacidad única para transmitir emociones y para crear personajes memorables.
Su triunfo es un triunfo para ella, para sus compañeros y para el mundo de las telenovelas. El legado de Demet en la industria televisiva es innegable. Ha dejado una marca imborrable en el corazón del público y en la historia de las telenovelas. Sus personajes son un ejemplo de fortaleza, de valentía y de perseverancia. Sus interpretaciones son una fuente de inspiración y de entretenimiento. La victoria de Demet en los premios Mira es un reconocimiento al talento, al esfuerzo y a la pasión. Es un triunfo merecido que nos llena de alegría y de orgullo. Felicidades, Demet. Te lo mereces. Y ahora, para finalizar, me gustaría preguntarles, ¿qué les pareció este análisis detallado de la victoria de Demet? ¿Están de acuerdo con mi opinión? ¿Cuál es su personaje favorito de Demet? ¿Qué esperan verla hacer en el futuro? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber lo que piensan. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y hasta la próxima aventura.